partir de lo que hemos recibido en esta tarde maravillosa, pues compartamos a los santos queridos y santitas que nos acompañan en esta tarde. Adelante, hermanos. Amén, mi hermano. La verdad que estás compartiendo, estás grabando. Este acontecimiento que le pasó a Pablo es trascendental, y hablamos con Linda en la mañana que la labor de Pablo, el ministerio de Pablo más bien, es un ministerio único. Digamos que a nosotros nos ha llevado a admirarlo tanto, porque al final él recompuso el Nuevo Testamento. Lo recompuso en el sentido de que le llamó la atención a Pedro, porque lo corrigió en cuanto al judaísmo, igual que a Jacobo, junto con Bernabé, que después Bernabé se apartó. Pero ahora que vemos, pues, de cuando el Señor dijo, vaso escogido me es este, vaso útil me es este, entonces el Señor sabía quién había escogido, porque era alguien que era de un temperamento muy fuerte y muy decidido, y lo que hacía lo hacía bien, no bien, sino re bien. Y más bien cuando estuvo esos 3 días, me imagino que el Señor, Dios le instruyó desde la A a la Z. Él lo dejó, pero en los rieles de los carriles, para que él tenía todo el ministerio que tenía que hacer. Él le instruyó qué es lo que tenía que hacer, porque fue muy firme en todo su hacer. Y aquí, pues, él, después de haber sido salvo, después de haber recobrado la vista, después de haber comido, digamos, lleno de espíritu. Y ahí, pero lo que dice el hermano, un montón de demonitas en las sinagogas. Y así como él perseguía a los creyentes, a la iglesia, él perseguía a la iglesia, también se expuso. Son las palabras que me gustan. Que lo persiguieran, y que lo mataran, incluso, porque esa era la condición que tenían. Pero él con denuedo llegó a proclamar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que es lo que el hermano recalca ahí, que eso es lo que es. Dice que no es algo tan superficial, sino que algo maravilloso, algo que trasciende, es algo que uno no lo puede percibir, al menos yo no lo puedo percibir así tan fácilmente, a pesar de que lo hemos visto tanto tiempo, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él enfatiza mucho en esto, y nos recomienda, eso proclamemos, pues. Y ese es el Evangelio, porque con Linda hablamos, ¿y cuál es el Evangelio? ¿Qué Evangelio vamos a predicar? Mamá, pero ese es el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. Y me das la mano. Me llena, pues, de alegría, pues, de que el Señor nos tenga aquí y que podamos proclamar esto. Es una urgente necesidad, al menos para la iglesia, que se proclame esto. Tenemos la tarea, pues, con las lecciones de los miércoles que se han dado los hermanos, la urgente necesidad de ir a predicar el Evangelio. Entonces el Señor nos dé la oportunidad, nos dé la cobertura de Él, para que vayamos en el nombre de Él, para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Me gusta. Una moñita. Amén, hermanos, por esta palabra. Hemos estado viendo acerca de dar testimonio, y una de las últimas cosas que pudimos apreciar fue que la mujer samaritana conoció a un hombre llamado Jesús, quien le había revelado todo lo que ella estaba haciendo, y le había revelado su vida pecaminosa y vacía. Y prácticamente cuando él le reveló esto, fue como que él estuviera diciendo: yo soy lo que tú necesitas. ¿Cuándo les toca esto? Estaba diciendo que solamente podía saciar la sed que ella tenía, porque inclusive había tenido maridos, ¿verdad? Y ninguno de ellos había podido saciar la sed que ella tenía. Y este hombre Jesús, cuando él le habla, él mismo la lleva a la experiencia del agua viva. Y es maravilloso ver que esta mujer no se quedó con lo que tenía, sino que inmediatamente salió a la ciudad
y le fue a hablar a los hombres acerca de lo que ella había visto y de lo que Jesús le había dicho acerca de su vida. Para ella fue tal la revelación que ya no pudo ocultarlo, ¿verdad? Había algo que ella tenía que expresar, tenía que abrir su boca, era demasiado lo que hubiera implicado detenerse a hablar. Entonces ella, habla de lo que Jesús le había dicho. Entonces, dale vuelta a la esta boca. experiencia, nosotros debemos hoy ser aquellos que hablen y que digan lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y esta lectura empieza diciendo lo mismo, que debemos de hablar todo aquello que nosotros hemos escuchado del Señor, toda nuestra experiencia, debemos hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, debemos de compartir con todas aquellas personas que están alrededor nuestro. Y hay una parte donde nosotros podemos ser perfeccionados digamos, en compartir. Pero mientras tanto debemos de animarnos a decir todo aquello que el Señor ha hecho por nosotros y en favor. Entonces, no es algo en lo cual voy a preguntar, si no me dejo con la duda. De abrir nuestra ¿verdad? Y luego también hablaba acerca de las personas que no han sido salvas. ¿Qué hora te vas? A las 4. Y de alguna manera eso quiero llamar nuestra atención porque más temprano. Hay muchas personas que porque tengo que ir a traer a tu abuelo. Nosotros abramos nuestra boca y yo se lo paso dejando al preso Gloria y me voy de una vez. Entonces porque haya una que nosotros podamos expresar totalmente lo que se ha hecho. Desayuno y almuerzo. Desayuno y almuerzo. Porque hay una necesidad de salvación. Porque allá voy a desayunar y almuerzo. Si no hay nadie que haga esta labor, difícilmente el evangelio se va a poder producir. Entonces debemos recordar que el evangelio son buenas nuevas, que es un milagro, y esas personas están esperando estas buenas nuevas, están esperando este milagro. Entonces alabados al Señor porque hoy podemos experimentar y confesar con nuestras bocas lo que el Señor ha hecho con nosotros. Luego el hermano nos habla acerca del relato de cómo Pablo pues él fue convertido, ¿verdad? De una persona que perseguía a los cristianos, a alguien que creyó en ese Señor y que el resplandor del Señor lo llevó a donde se reúnen los judíos, como su local de reunión. Ya no le servía y vio la iglesia, pudo apreciar la iglesia. Entonces, en ese sentido, tuvo una gran revelación. Y él fue y entró en la sinagoga a pesar de que había personas que definitivamente no podían como confiar en él. Sin embargo, él entró en la sinagoga y él habló con denuedo acerca de lo que le había ocurrido. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos, hay una experiencia de revelación. El Señor nos revela su cuerpo, el Señor nos revela la iglesia, el Señor nos revela al Hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes de que en cada revelación también, en algún momento nosotros debemos de abrir nuestro corazón y de alguna manera compartir estas revelaciones, porque nuestra boca debe hablar de estas revelaciones. También nos habla la Biblia de que en algún momento nosotros tenemos que callar y no debemos de hablar todas las revelaciones, pero en este caso nos está hablando de que nosotros debemos de tener la experiencia y las revelaciones para luego poder compartirlas y hablar. Esta experiencia del Hijo de Dios es maravillosa, es maravillosa, porque realmente es una experiencia muy alta. No cualquiera puede llegar a tener tal revelación del Hijo de Dios. Y por supuesto, esta revelación puede alumbrar a algunas otras personas. También, digamos, quería solamente regresar en la parte donde, para que las personas nos crean, nosotros debemos de cambiar nuestra manera de ser. Y esto no es algo que se haga con reglas de que ahorita voy a cambiar y ya, sino que esto tiene que ver con nuestra vida personal y práctica. Nosotros debemos de entrar en el ministerio, debemos de experimentar al Señor, debemos de experimentar la salvación del Señor, porque solo de esta manera nosotros podemos compartir algo, y ese algo va a ser como una luz que alumbre a otros. Entonces, alabado sea el Señor, porque hoy podemos abrir nuestra boca, podemos ser testigos de las revelaciones del Señor, y podemos ser testigos de cómo Él sacia nuestra sed. Al final nosotros tenemos una herramienta muy valiosa, que es nuestro espíritu y es nuestra boca. El espíritu es el fluir viviente de Dios, pero nuestra boca es la manera que nosotros expresamos ese fluir viviente. Entonces, alabado sea el Señor. Que el Señor encuentre en nosotros un testimonio y que no necesite que las piedras hablen, sino que nosotros
Seamos aquellos que puedan hoy hablar lo que el Señor ha hecho en nosotros y las revelaciones que el Señor nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Porque Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Amén, hermanos, que el Señor nos prepare para poder salir e impartir la palabra. Como me gustó mucho el ejemplo de la luz, que nosotros no tenemos que esperar que se apague esa luz en nosotros. Nosotros tenemos que compartir esa luz para aquellas personas que todavía no conocen al Señor. El día pues que el Señor nos mande que vayamos en el nombre de Él y que seamos preparados por Él, hermanos, porque nosotros nos podemos equivocar, pero si vamos en el nombre de Jesús, van a haber muchas almas, y que cuando presentemos al Señor a esas personas que no lo conocen, les demos un seguimiento para que estén en la iglesia, no nada más presentarles al Señor y que sean salvos y dejarlos abandonados. Es una carga que nosotros tenemos que tener para tener un cuidado para esas personas, hermanos. Amén. 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 Sí, que podamos tener la experiencia que tuvo Pablo, ¿verdad? De no importarle lo que podía pasar, sino que simplemente hablar, ¿verdad?, de su experiencia. Y al inicio me gustaba mucho eso. Vuelve el hermano a repetir aquí, ¿verdad?, que debemos ser aquellos que testifiquemos, ¿verdad? Pero no solo de lo que hemos creído, sino de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y que podamos ser aquellos que divulguemos, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha ganado en nosotros y todo lo que nosotros hemos podido ver en el Señor. Y otra vez menciona aquí que si nosotros hacemos esto, pues vamos a encender, ¿verdad?, en otros. Y esto es maravilloso, ¿verdad? No dejar que esta luz se apague en nosotros. Amén. Amén. Va a compartir mi mamá. No sé. ¿No terminamos la reunión? Amén. Aleluya. Gracias al Señor por esta lectura. Gracias, Señor, por esta lectura. Este mensaje que es pues muy extenso. Para nosotros es un libro esto, básicamente. Nos habla acerca de dar testimonio. Y qué ejemplos más pues maravillosos y extremos, pero especialmente me llama la atención la intención de Dios. La intención de Dios al ser salvos es que nosotros inmediatamente compartamos dos cosas: lo que el Señor ha hecho. En el caso del endemoniado, le dice: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuánto el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Pero es algo inmediato, y eso me recuerda cuando vimos el asunto del bautismo, que algunos de nosotros tenemos la idea de que recibimos al Señor y para ser bautizados necesitamos ya estar maduros y saber bien en lo que estamos haciendo, pero según la luz de la palabra, vimos que el que cree puede ser bautizado inmediatamente, de hecho. Entonces esto de dar testimonio también es algo que pues ahora estamos aprendiendo, por seguro todos los que estamos aquí recibimos al Señor hace algunos años. Y algo hay en nosotros que nos detiene de compartir. Pero lo primero que nos habla aquí es ir a los tuyos, ir a los nuestros, ir a nuestra familia. Así que tomando lo que nos compartía la hermana Miriam, de que cuando demos testimonio a estos y a estas que les prediquemos, pues no los dejemos, ¿verdad? Sino que sigamos adelante. Pero lo que es curioso es que nos habla de nuestra familia. Los que están cercanos a nosotros. Entonces, independientemente de la posición que tengamos en nuestra familia, es decir, seamos el papá, seamos la mamá, el abuelo, la abuela, tío, tía, cualquier
cualquier lugar que ocupemos en nuestra familia, hay algunos a los que les podemos compartir. ¿Qué les podemos compartir? Lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que esto me gustó mucho. Así que yo estoy con algún acercamiento con mis hermanos, y esto, pues, como bien dijo la hermana Miriam, ahorita debe ser algo muy constante, muy definido, porque si no se reúnen, si no están funcionando en el cuerpo, quiere decir que pues piensan o sienten que no lo necesitan, y de verdad todos lo necesitamos. Pero para que ellos sientan que lo necesitan, no es solo regañarlos. ¡Qué barbaridad! No te reunís. No. Sino que hay que ir al Señor, hay que ir a ellos, perdón, y compartirles lo que el Señor ha hecho en nosotros. El otro punto, o el otro cuadro que vimos, es el asunto de Saulo. Y pues se va a un extremo bien fuerte, porque por los dos casos, el endemoniado pues obviamente tenía un testimonio muy malo, ¿verdad? Él vivía entre los sepulcros, entonces entre el cementerio, y dando gritos y lastimándose a sí mismo. Sin embargo, recibió esta maravillosa salvación, y ese fue el evangelio para su familia, para los cercanos. En el caso de Saulo, otro caso bastante extremo, porque en un momento él era aquel caudillo que dirigía este movimiento anticreyentes. Fue la persona a quien a los pies de él fue que fueron a dejar la ropa de Esteban cuando lo habían apedreado, y de hecho ahí murió. Entonces esa muerte, y no solo esa, estaba sobre él, ¿verdad? Entonces era este tipo que asolaba la iglesia, y contra todo eso, y obviamente él lo sabía, pues no es que él estuviera ignorante de esto, pero se levantó enseguida, solo recobró su fuerza, porque había estado 3 días sin comer. Entonces dice aquí, enseguida comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas, y todos los que le oían estaban atónitos. O sea, era una cosa de que estaban sorprendidísimos. Así que tampoco nosotros pues tal vez nuestra situación hacia nuestros parientes, que son los más cercanos, nos han visto alegar, nos han visto hacer aún cosas extrañas, pero miren estos dos, ¿verdad? Inmediatamente fueron. Aún el cuadro que vimos días anteriores de la samaritana, de esta mujer que tenía un vivir muy suelto, ¿verdad? Muy suelto. Y podemos decir, pues, ¿qué testimonio podría tener esa mujer? Si miren lo que era. Sin embargo, ella fue y anunció enseguida. Entonces, hermanos y hermanas, no tenemos que esperar a ver si nuestra situación mejora, ¿verdad? Para poder ir a dar testimonio. Pero están los más cercanos a nuestro alrededor. Nuestros hijos, nuestra pareja, ¿verdad? Nuestros sobrinos, nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, qué ánimo más maravilloso. Y como decía también el hermano Jorge, junto con el entrenamiento, que hay un ánimo renovado para volver a ir a predicar. Y quisiera recordarles que hace un tiempo, cuando íbamos a la universidad con otros papás y otros jóvenes y otras familias de aquí de los Santos de la ciudad, de la zona 11 y de Villanueva, hubo un ánimo tan fuerte que una vez nos juntamos aquí en el local, familias de diferentes localidades, y oramos y nos animamos, y solo en la, ¿qué será?, en la Cuarta Avenida, a partir de la Filadelfia saliendo hacia la San Juan, 75 personas, si no estoy mal, yo no quiero exagerar el número, pero sí fue un número así bárbaro de personas que recibieron al Señor. Ahí va Ángel conmigo, y yo decía, ahí viene uno, háblale Ángel, y le hablaba y recibió al Señor, y después agarré valor y nunca había tenido tal experiencia. Pero es algo maravilloso esto, y es algo necesario también. En algún momento debemos considerar que somos aquellos que van a preparar el camino para que venga el Señor, y esta predicación del Evangelio es parte de eso.
Y también qué iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos, una iglesia que predique el evangelio. Ya son muchos años de no producir nada. Bueno, no es que no produzcamos nada, pero solo tenemos la producción interna, de tener hijos, ¿verdad? Y pues no es que esté mal, pero también tienen que venir otras familias. Y le oramos al Señor, y parte de esa respuesta, esa oración, es ese denuedo que empieza a surgir por predicar el evangelio. Dios tenga misericordia de nosotros en cuanto a esto, y los prediquemos y los tomemos y los pastoreemos, y empecemos con nuestra familia. Ve a los tuyos, ve a los tuyos. Esa palabra me gustó, ve a los tuyos. Hay algunos de nuestros hermanos, tíos, parientes cercanos que nos reciben. Entonces, amén, amén. Pues hoy terminamos temprano. ¿Hay algo más que alguien quisiera añadir? Yo creo que no. Como dicen los hermanos que hemos aprendido, si sienten bien, abramos nuestras cámaras para decirnos adiós. Amén. Nos miramos mañana en la oración. Adiós. Amén, santo. Amén. Adiós, adiós, papichi. Amén. Amén, Marvin. Amén, bebé. Ven, Carolina. Dios te guarde. Amén. Amén, hermano Jorge. Adiós. Hermana Miriam, que el Señor le guarde. Adiós, hermana Miriam. Amén. Bebé. Adiós, Matthew. Adiós. Amén. Ya nos vemos, hermana Miriam. Muy buenas noches a todos. Nada más estemos pendientes, queremos reunirnos, presenciar alguno de estos días. Hay cosas que arreglar en el local, así que animémonos a colaborar con nuestras ofrendas y Dios, para poder terminar algunas cosas y poder reunirnos al menos una vez al mes o algo así, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos provea. Amén. Buenas noches a todos. Nos miramos mañana a las 6. Amén.